Pues gracias por la invitación, Julián, y a los asistentes por sacrificar su tiempo libre y venir a escucharme. Me acuerdo que en Estados Unidos, cuando hacían estas reuniones a la hora de la comida, traían pizza. Te lo digo por si acaso en el tercer seminario del año que viene, si traes una pizza, lo mismo llenas la sala, ¿no? Pero bueno. Bueno. Bueno, voy a hablar de la Unión Monetaria Europea desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna y voy a intentar cubrir estos puntos. Primero, os he mandado un artículo anteayer, por si acaso algunos habéis tenido tiempo, pues fantástico, si no, no pasa nada. Quería que entendierais cómo funciona un sistema monetario moderno basado en moneda fiduciaria, que es la que tenemos, por lo menos desde que se abandonó el sistema Bretton Woods en el año 71. En el artículo que os he enviado hace 2 días, si habéis tenido tiempo de leerlo, se trataba de entender, que entendierais cómo funciona un sistema monetario moderno, ¿no? Un sistema, la moneda, como habréis oído en otros seminarios, seguro no es una mercancía, es básicamente es una forma de deuda, ¿no? Deuda pública. Tenemos un Estado que tiene, digamos, un monopolio de emisión de la moneda, ¿de acuerdo? Y ese Estado, bueno, ese monopolio se deriva de su monopolio previo de la fuerza, ¿no? Del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, todo el sistema monetario es un sistema que se ha desarrollado para, básicamente, abastecer al Estado de recursos, ¿vale? No es frente a la historia de Adam Smith de que el dinero viene digamos, del esfuerzo del sector privado por encontrar un commodity que permitiera facilitar las transacciones, en realidad eso es una ficción o una falacia. Cuando repasamos la historia de los sistemas monetarios, y hay un célebre artículo de Michelines, que a lo mejor no sé si has hablado de él aquí en este seminario, de 1913, que se llama What is Money, y ahí hace un repaso a la historia numismática de la época carolingia, de la época romana, de la época de Sumeria y Babilonia, ¿no? y hace todo un repaso que de alguna forma demuestra que hay un hilo, ¿no? que al final conduce el origen de la moneda y la creación incluso de los mercados al Estado, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros en la teoría monetaria moderna tenemos una visión que podríamos llamar cartalista, ¿no? Donde la moneda es una carta que viene a ser un nombre latino de cupón, vale, voucher, ¿eh? Eso es el origen del término cartalismo, porque en origen el dinero no es más que ese vale que le daba el soberano al mercenario o al funcionario, decía, vete al mercado y te van a aceptar este vale y te van a dar alimentos y te van a dar lo que tú necesitas, porque luego yo le voy a poner un impuesto al comerciante o al agricultor y me va a tener que pagar en vales, ¿no? en cupones, ¿no? Pensar en imaginaos una familia, un hogar donde el padre dijera, bueno, os voy a pagar unos cupones cada vez que hagáis unas tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues los chavales en casa no van a hacer nada, creo que estaba el ejemplo en el artículo que os pasé, ¿no? No van a hacer nada en tanto en cuanto tú no les pongas previamente la obligación de entregar unos cupones, ¿no? Un impuesto, ¿no? Y eso es en esencia el circuito que llamamos, o el eje vertical, digamos, del sistema monetario, ¿no? Donde el Estado pone primero en manos del público el dinero, cuándo y cómo, gastando, ¿no? Es decir, primero, para que el ciudadano pueda pagar sus impuestos, tiene que disponer del dinero, si no es imposible. Hay una anécdota que cuenta Warren Mosler, que estaba visitando las ruinas de Pompeya, y el guía que estaba guiándoles por Pompeya les enseña unos hallazgos numismáticos, unas monedas romanas, y dice, estas son las monedas que recaudaba el Imperio Romano para luego construir y pagar con ellas los acueductos, las calzadas, etcétera, ¿no? Y le dice Warren Mosler, bueno, pero ¿quién hizo las monedas, ¿no? Y le dice, bueno, las acuñó el Imperio Romano, ¿no? Entonces le dice, bueno, entonces, si las hizo el Imperio Romano, para el Estado, ¿para qué quería el Estado recuperar unas monedas que había creado previamente, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el guía, bueno, se quedó pensando y dijo, bueno, continuemos la visita, porque no tenía respuesta. Es decir,
Frente a lo que nos dicen habitualmente, lo que tenemos que entender es que la moneda, la creación de moneda se hace a través de gasto y el gasto precede a los impuestos y no al revés. No puedes someter a tributación a alguien que no dispone de esa moneda, ¿no? Y ese es básicamente el mecanismo de abastecimiento del Estado, porque lo que hace el Estado es crear una obligación de pagar un impuesto. La gente tiene que conseguir esa moneda de alguna forma, bien vendiendo su trabajo, bien vendiendo bienes, y el resto de los agentes económicos que no tienen una relación directa con el Estado tendrán que conseguirla bien prestando bienes y servicios a su vez al que ha obtenido dinero del Estado, ¿no? Y eso nos crea una jerarquía, que es un aspecto interesante de la distribución, que no sé si se ha abordado en alguna otra escuela económica, ¿no? Que es la lejanía o cercanía respecto al monopolista de la moneda, ¿no? Cuanto más cerca de la moneda estás, más acceso tienes a esa moneda y más poder económico, ¿no? Más acceso tienes a poder de compra, ¿no? Fijaos que hemos dibujado los impuestos como un cubo de basura, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de creación de dinero es el gasto, el proceso de imposición o de tributos es el proceso de destrucción del dinero. Este dinero no vuelve al Estado porque, por definición, consideramos que los impuestos no financian a un Estado emisor de moneda, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que suena ajeno al 99% de los políticos de la sociedad actual, incluso diría de muchos economistas, ¿no? Por otra parte tenemos, bueno, fijaos que dibujo aquí el ahorro neto. ¿Por qué? Porque normalmente, y lo vamos a ver luego con un ejemplo, normalmente el gasto suele ser mayor que lo que recauda el Estado en impuestos. Normalmente los estados incurren en déficit. Esta es la situación normal de todos los estados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque digamos, el sector privado tiene la mala costumbre o el vicio de ahorrar, ¿no? De acaparar unidades monetarias del Estado para bien financiarse la compra de una vivienda, devolver el préstamo hipotecario, irse de vacaciones, tunear el coche, etc., ¿no? Entonces la gente tiene la costumbre de ahorrar. Esto es un poco, digamos, ¿os acordáis de aquellos programas de devolución de cascos que había? No sé, vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando éramos pequeños que comprábamos bebidas y luego devolvíamos el casco, ¿no? No podía ser que devolviéramos más cascos de los que había entregado el fabricante, ¿no? Algunos se rompían por el camino, otros se guardaban en casa, otros no se llegaban a abrir y se quedaban en algún lado. O sea que el fabricante recuperaba una parte de las botellas, pero no podía recuperar el 100% de las botellas que había puesto en el mercado, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte tenemos, y esto seguro que habéis hablado de ello, seguramente hablar de los circuitistas, el circuito que llamamos horizontal, ¿no? Que es, digamos, la moneda, digamos, que genera el sistema bancario a través del crédito bancario, ¿no? O moneda, podemos llamarlo moneda crediticia si queréis, credit money. Creo que usa el término, el artículo que os pasé usa el término credit money si no me equivoco, porque entre los agentes del sector privado evidentemente hay una necesidad de hacer transacciones, eso genera evidentemente unos IOUs, ¿no? Entre los agentes, ¿no? O sea, unos pagarés. Lo que pasa es que esos pagarés, para que circulen, tienen que tener una aceptación general del público, y el único que puede asegurar esa aceptación en realidad son los bancos, que se dedican a crear, digamos, de alguna forma, a estudiar el riesgo que representa un agente económico y determinar si una persona es digna de recibir crédito o no, es decir, si va a ser capaz de devolver el préstamo en el futuro o no. Lo que es muy importante entender es que este circuito horizontal, que tiene un comportamiento completamente endógeno, es decir, que depende de decisiones que toma el sector privado, ¿no? que en definitiva depende de cómo vaya el ciclo económico, y que por eso tiene ese comportamiento tan procíclico, ¿no? que observamos en el sistema bancario. Bueno, pues no lo puede controlar realmente el Estado frente a lo que decían los monetaristas. Es decir, ¿os acordáis del monetarismo en los años 60, 70? Milton Friedman decía, bueno, hay un multiplicador del dinero, si yo controlo el crecimiento de la base monetaria voy a poder controlar de alguna forma el ritmo de crecimiento de la
de la oferta monetaria. Esto, desde la teoría monetaria, es una falacia absoluta. Es imposible que el Estado pueda controlar el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria en el circuito horizontal. Y el mito del multiplicador de dinero ha sido completamente desmontado ya por informes, por ejemplo, que ha publicado recientemente el Banco de Inglaterra. El Servicio de Estudios del Banco de Inglaterra ha hecho un informe en 2014 que yo recomiendo. Os puedo pasar el artículo a través de Julián y os lo puede distribuir, porque lo que nos complace es ver que ya el Banco de Inglaterra, por lo menos un servicio de estudios del Banco de Inglaterra, valida de alguna forma nuestra visión del sistema monetario. Y otra cuestión muy importante es entender que el sector privado, si lo miramos de forma agregada, no puede crear activos financieros netos. ¿De acuerdo? Los activos financieros netos de este circuito, por definición, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la creación de un dinero bancario es un acto en el que simultáneamente o instantáneamente en el debe se anota, digamos, o se carga el préstamo que ha concedido el banco, y en el haber del banco se carga el depósito. Es decir, hay un activo y un pasivo, ¿no?, en el balance de todos los agentes, y esos activos de unos son los pasivos de otros, y por definición todos tienen que sumar cero. No hay otro remedio. Es decir, que si queremos que el sector privado tenga una posición financiera neta positiva, otro sector tiene que estar dispuesto a endeudarse. Esto también es muy importante porque enlaza con la historia que quiero contar sobre, o mi visión sobre el euro, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que este circuito horizontal sirve de catalizador para mover esos activos financieros netos que en este modelo, digamos, sin sector exterior, porque por ahora no he preferido, por sencillez, no meter el sector exterior, pues crea el Estado, ¿no?, y aporta el Estado a través del gasto deficitario. Entonces tenemos este modelo con por una parte el circuito, digamos, prefiero no llamarlo circuito, ¿no?, con el dinero vertical o la moneda vertical y la moneda horizontal, y con una fuga del sistema, ¿no?, una fuga que es el ahorro, ¿no?, el ahorro que se va a materializar en monedas y billetes, que es la parte menor, absolutamente mínima del total de la oferta monetaria, y luego pues reservas bancarias, ¿no?, son esas cuentas que utilizan los bancos entre ellos y que los más mortales, nosotros los plebeyos, no tenemos acceso a ellas, y luego pues títulos de deuda pública, fundamentalmente, ¿no?, si estamos hablando de ahorro neto del sector privado. Tuve una discusión online con el señor Juan Ramón Rayo, que me aseguraba que era posible que el sector privado tuviera una posición financiera neta positiva sin el concurso de otro sector, ya sea el exterior o el público, ¿no?, cosa que es absolutamente matemáticamente imposible, ¿no? Vamos a profundizar un pelín. Este gráfico es un poquito más complicado, o sea que tampoco quiero profundizar demasiado. Estaría bien hacer algún día un seminario sobre todo esto, sobre este sistema monetario, pero bueno, creo que es muy importante entender este aspecto de la contabilidad de las reservas bancarias, ¿no? Sabéis que las reservas son, digamos, esas cuentas que los bancos comerciales tienen en el Banco Central, ¿no? Sirven por una parte para saldar, digamos, o hacer la compensación de pagos entre unos bancos y otros, o sea que de alguna forma le dotan de liquidez al sistema bancario, y también hay unas obligaciones legales de mantener un mínimo de reservas, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí hay un mercado interbancario, ¿no?, que es donde se determina más el tipo de referencia. El Euribor, por ejemplo, se determina en un mercado interbancario como este a nivel europeo, que es el que sirve de referencia luego para casi todas las operaciones de crédito, los préstamos hipotecarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos utilizan esas cuentas de reservas que obviamente crea o bien el Estado. Cuando gasta se generan reservas, y cuando se pagan los impuestos esas reservas se destruyen porque hay una jerarquía, ¿no? Y entonces cuando el Estado da una instrucción o una orden de pago desde la Secretaría General del Tesoro, lo que está haciendo, hay una serie de apuntes contables, primero a nivel del Banco Central, donde el Banco Central va a cargar la cuenta del Tesoro y va a abonar la cuenta de reservas del banco comercial del beneficiario de ese pago, y luego el banco comercial va a deudar su cuenta de reservas en el Banco Central y va a abonar el depósito del cliente, ¿no? O sea que hay una transacción de una orden de pago desde el Estado, genera una serie de apuntes a lo largo de todo el sistema, ¿no?, hasta que al final llega y ves en tu pantalla
el cambio en el saldo, ¿no? Que es simplemente un cambio de información contable, es un mero apunte contable, ¿no? Hay una anécdota de Ben Bernanke, no sé si sabéis, el antiguo presidente de la Reserva Federal, que en 60 Minutes, que es un programa de entrevistas muy célebre de Estados Unidos, le preguntaban, bueno, en relación al rescate de los bancos de inversión, los Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, ¿no? Que le metieron una barbaridad de cientos de millones de dólares, y le pregunta el entrevistador, pero señor Bernanke, ¿este dinero de dónde sale? ¿De los contribuyentes? Y le dice Bernanke, no. En la Reserva Federal tenemos una cosa llamada ordenador, ¿vale? Y en los bancos comerciales también hay una cosa que se llama ordenador. Entonces simplemente hay un funcionario en la Reserva Federal que le da un botón y genera, digamos, ese apunte contable, ¿no? No es más que un apunte contable. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiere hacer, ¿cuál es el papel? Fijaos que ahí he dibujado arriba del todo el sector público, ¿no? Y dentro del sector público, que lo llama consolidado, porque dentro del sector público está el Tesoro, en España es la Secretaría General del Tesoro, que depende del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central. Tienen una función distinta. La función del Tesoro es gestionar, digamos, bueno, los pagos, los cobros y también las emisiones de deuda pública. Y el Banco Central tiene otra misión, que es básicamente ejecutar la política monetaria, que desde el punto de vista monetario fundamentalmente consiste en determinar los tipos de interés, ¿vale? Entonces, fijaos que normalmente he dicho que los impuestos van a ser menores que el gasto, ¿vale? Normalmente el Estado va a tener una situación de déficit, eso va a generar una situación de exceso de reservas que puede llevar, teóricamente podría llevar el tipo de interés del interbancario al 0%. Si hay un exceso de reservas, los bancos se van a estar prestando entre sí las reservas, pero alguna se va a quedar con un exceso de reservas que no quiere tener, ¿no? Y entonces llega a estar dispuesto a prestarlas hasta el 0% de interés, ¿no? Entonces, la finalidad del papel fundamental del Banco Central es ponerle precio al dinero, es determinar el nivel de interés. Hay una anécdota también en este caso de Warren Mosler, que ocurrió una cosa curiosa a inicios de los 90 en Italia, y es que estaba el tipo de interés de la deuda pública en el 14%. Y podías conseguir un préstamo de los bancos comerciales al 12%. Entonces la jugada especulativa de arbitraje estaba muy clara. Pedías prestado 1 millón o 100 millones de liras italianas de un banco, lo invertías en deuda pública y te sacabas un 2% limpio, ¿vale? Sin ningún riesgo en teoría. El problema estaba en que la mayor parte de los analistas de aquella época decían que es que el Estado italiano iba a quebrar porque tenía un exceso de deuda, ¿vale? Estamos hablando, creo, del año 92. Entonces Warren Mosler, que es un tipo muy espabilado, se dio cuenta, dijo, vamos a ver, esto no tiene mucho sentido. Se fue a ver al ministro italiano de Hacienda, que se llamaba Spaventa, este hombre, ¿no? Spaventa. Y se va a ver a Spaventa, se reúnen con él y le dice, vamos a ver, señor Spaventa, ¿por qué emite el gobierno italiano deuda pública? Y dice, ¿es para financiar al Estado italiano o es para que no se caiga el tipo de interés a cero, ¿no? Y se queda Spaventa pensando y dice, no. Después de un rato dice, no, es para que el tipo... No, en realidad no se caería nunca al cero porque ya pagamos un medio punto porcentual por el depósito de reservas en el Banco Central, ¿no? Pero estaba claro que Spaventa se dio cuenta en ese momento de que la emisión de deuda pública no tenía nada que ver con la financiación del Estado italiano, tenía que ver simplemente con unas operaciones relacionadas con el control de tipos de interés. Entonces, en ese momento, bueno, se dieron cuenta que el Estado, pese a lo que estaban diciendo en los medios y los expertos y sesudos economistas, en realidad Italia no podía quebrar. ¿Por qué? Porque el Estado italiano es el único creador de liras y siempre podía crear liras. Lo que cambia es cuando esto es el momento en el que Italia está fuera de la zona del euro. Estamos hablando del 92. Hoy, Italia ya no es creador de su propia moneda. Ahora el Estado italiano es un usuario de una moneda que podríamos considerar casi una moneda extranjera, ¿no? que es el euro. Entonces, pero lo que sí que debemos entender de este gráfico es que la forma en que el Banco Central influye en los tipos de interés utiliza varios instrumentos. El Banco Central utiliza cuentas de depósito, utiliza lo que llaman los OMR, operaciones digamos, de préstamo y de depósito que le permiten encauzar en una franja muy estrecha el Euribor. Le pone un suelo y un máximo.
Pero en cambio, otra operativa que podría utilizar el Banco Central es, si quieres drenar reservas, es vender títulos de deuda pública que pueda tener en cartera el Banco Central y eso drena reservas. O también, normalmente lo que estamos haciendo, y esto es una ficción institucional, como el Estado normalmente tiene déficit, eso significa que está inyectando más reservas de las que está destruyendo. Ese exceso de reservas lo absorbe, digamos, la tesorería a través de la emisión de deuda pública, ¿vale? Pero el Banco Central tiene que estar siempre, digamos, jugando para que el tipo de interés del mercado interbancario vaya en la senda que le marca. Entonces, una forma efectivamente es comprando bonos, vendiendo bonos al sector bancario, u otra forma, si necesita, al contrario, necesita inyectar reservas porque el tipo de interés está yendo hacia arriba, es comprar bonos, por tanto, compra bonos, inyecta reservas. Este mecanismo es un mecanismo muy, en realidad, que funciona fenomenal y funciona muy bien en prácticamente todos los países que tienen soberanía monetaria. El problema es cuando ya llegamos a la Unión Monetaria Europea y este mecanismo de compra y venta de bonos empieza a estar mal visto, ¿no? Y ahora veremos que hace unos años, ahora ya no, pero hace unos años cuando se crea la Unión Monetaria Europea está mal visto, el Banco Central Europeo no quiere que los bancos centrales financien a los estados, es decir, no quiere que compren deuda pública, ¿no? Bueno, esto me voy a saltar. Entonces, bueno, también quiero detenerme un momentito el concepto de identidad de los balances sectoriales. Entonces, esto es contabilidad nacional, no sé hasta qué punto esto merece la pena que vaya por ello, pero por si acaso, bueno, sabéis que el PIB es igual a consumo más gasto público más exportaciones, menos importaciones, más inversión, ¿no? Esa es la contabilidad que habéis visto seguramente todos en clase. La renta o el Producto Nacional Bruto es el PIB más la renta de los factores que pagamos, ¿no? Que utilizamos de extranjeros, más los factores que empleamos del exterior, con lo cual es igual a la fórmula anterior más esa abreviatura RX, ¿no? La renta neta a los factores, y si reorganizamos y restamos los impuestos y sumamos los impuestos, pues tenemos por una parte el ahorro neto del sector privado, que no es más que el Producto Nacional Bruto menos el consumo, menos la inversión y menos los impuestos que paga el sector privado. Esto es el déficit público, ¿no? Impuestos menos gastos. Y esto es el déficit exterior, ¿no? Y entonces, por identidad contable, pues el ahorro neto del sector privado más el déficit público tiene que ser el déficit exterior, ¿no? Asumiendo que fuera un déficit, podría ser un superávit, ¿no? Incluso si ignoramos por ahora el déficit exterior, lo hacemos esto cero, pues sabemos que el ahorro neto del sector privado tiene que ser igual al déficit fiscal, ¿no? Por identidad contable, no hay más solución. Por eso decimos que 1 euro de ahorro de déficit público es igual a 1 euro de ahorro del sector no gubernamental, por incluir ahí el sector exterior, ¿no? Entonces, cada vez que el Estado inyecta activos financieros, pues evidentemente, cada vez que el Estado incurre en déficit, está inyectando activos financieros al sector privado, ¿no? Y por definición, por tanto, la deuda pública es un activo del sector privado y, por consiguiente, pues si el gobierno quisiera tener un superávit permanente, llevaría los activos financieros netos hasta el cero, ¿no? Sería una basura, es decir, se cargaría el ahorro del sector privado, ¿de acuerdo? Pero porque tenemos esta obsesión austericida en la Unión Europea de que las cuentas públicas tienen que estar equilibradas, que no nos podemos permitir más de lo que recaudamos, etcétera, y toda esta, digamos, falacias, que yo las llamo falacias populistas que se cuentan en la prensa y que los políticos tan habitualmente difunden, ¿no? Bueno, esto es un poco un resumen, ¿no? Si yo me gasto... Aquí estuvo Pavlina Tcherneva, yo creo, ¿alguno la vio cuando vino? Y Pavlina Tcherneva pues explicó esto exactamente de la misma manera, ¿no? Si yo soy el Estado y vosotros sois el pueblo y me gasto 100, recaudo 90, pues os quedáis con 10 en los bolsillos, ¿no? Es decir, tenéis un ahorro neto de 10, ¿no? Es simplemente incide en lo mismo. Entonces, fijaros, podéis ir a la contabilidad nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y podéis construir un gráfico como este en aproximadamente 15 o 20 minutos, si sois un poco hábiles con una hoja Excel, y veréis que bueno, pues tengo aquí en 3 colores y Tcherneva hizo un gráfico muy parecido. En rojo tengo el sector público, ese sector tan, digamos,
dispendioso, ¿no? y poco virtuoso, ¿no? En negro tenéis al sector privado y en amarillo tenéis al sector exterior. Entonces, veis, fijaos cómo han evolucionado los sectores institucionales de la economía española desde que entramos en el euro, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Pues que, digamos, el sector público inicialmente tenía una posición levemente deficitaria, ese esfuerzo de virtuosismo y convergencia que nos llevó a que el Estado español tuviera que aplicar políticas de austeridad para poder entrar en el euro y finalmente lo conseguimos y aquello se celebró como un gran éxito. También el sector privado español, y esto es una aberración, porque normalmente el sector privado en agregado suele tener una posición financiera neta positiva, y sin embargo pues el sector privado español, incluyendo hogares y empresas, pues a partir del año 99 empieza a endeudarse cada vez más, ¿no? Y todo este endeudamiento, el sector privado más el gobierno, viene inicialmente de Alemania, de los HOGs, de los países que llamo HOGs, que son los contrarios de los PIGs, PIG y HOG, no sé si conocéis la palabra HOG, en inglés significa cerdo, PIG también significa cerdo, ¿no? Como han utilizado el simpático acrónimo PIG para los países del sur de Europa, pues yo utilizo el simpático acrónimo HOG para Holanda, Austria, Alemania y Finlandia. Entonces los países HOGs pues, estuvieron aportando, digamos, esa financiación al sector privado, sobre todo. Luego, fijaos cómo en el año 2005 España consigue un superávit, el gobierno español consigue un superávit, cosa que se celebró en las portadas en primera plana y como gran noticia, España por primera vez en la democracia consigue un superávit. Con lo cual llegamos a una situación en la que, que el balance del sector privado se va deteriorando cada vez más, porque tienes a otros dos sectores institucionales ahorrando, ¿no? Extrayendo, digamos, de alguna forma, ahorros del sector privado. Y el sector privado se llega a un punto en el que se endeuda excesivamente, la banca de repente recula, empieza a recortar el crédito y se viene abajo la burbuja inmobiliaria financiada con orgía de endeudamiento privado y finalmente, bueno, pues el sector privado se ve obligado a ahorrar, a reducir su gasto. Hay también un problema, evidentemente, de caída de la actividad del sector privado, aumento del paro, caída de ingresos del sector privado, pero en definitiva el sector privado se tiene que, digamos, empezar a ahorrar, empezar a reparar sus balances. Y el único que podía haberlo hecho en principio podía haberlo hecho el sector exterior, pero sabemos que Alemania no quiere tener un déficit comercial, con lo cual el único que podía haber acudido en su rescate era el sector público, ¿no? Es decir, el sector público tenía que incurrir en un déficit sostenido en el tiempo y muy amplio para poder rescatar al sector privado de la orgía de deuda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto ocurrió no solo en España? Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Irlanda, ocurrió en numerosos países, no hay nada extraordinario. Esto forma parte del proceso de financiarización, que seguramente habréis hablado de ello, no es el objeto de la charla de hoy, pero creo que la pertenencia a la Unión Monetaria Europea agravó muchísimo. Primero, el fenómeno de endeudamiento del sector privado, pero también dificultó tremendamente la salida de la crisis que causó la salida de la crisis, ¿no? Entonces, por una parte, digamos que hay estados que entran, no fue tanto el caso de España, pero otros estados como Italia y Grecia que entraron con unos niveles muy altos de deuda en su propia moneda, pero que se convierte en euros, con lo cual eso les expone, sobre todo a Grecia, a una debilidad tremenda cuando tienen que responder a la crisis, y ha sido muy injusto el trato que se le ha dado a Grecia en los medios, porque a Grecia el gobierno griego se le ha presentado como el epítome del derroche, y sin embargo realmente la mayor parte de la deuda griega venía de antes de la época del euro, la época en la que un gobierno con soberanía monetaria perfectamente podía asumir ese nivel de endeudamiento en su propia moneda, ¿no? Por otra parte, impone la Unión Monetaria un sesgo deflacionista. ¿Por qué? Pues porque hay un tratado, que es el Tratado de Maastricht, que obliga a los estados a tener un déficit inferior al 3%, luego veremos que es algo absolutamente arbitrario,
que limita la posibilidad de crear dinero, pero a la vez tenemos una población en el sector privado, sobre todo en países como Italia y Alemania, que quieren ahorrar y que tienen una elevada propensión a ahorrar, sobre todo los alemanes, donde hay un problema de envejecimiento de la población, y en Italia también es una población extremadamente ahorradora. Entonces tenemos aquí un conflicto entre los objetivos del sector público y los objetivos del sector privado que son difíciles de resolver. Entonces, ¿se soluciona temporalmente cómo? Pues con el proceso de financiarización que lleva al endeudamiento de los hogares en España, en Irlanda, no tanto en Italia, ¿no? Pero en otros países, el Reino Unido también, aunque estaba fuera de la zona euro, en Grecia también fue fundamentalmente el sector privado, y por otra parte, pues los alemanes, los habitantes de los países HOCs, como los llamo yo, pues consiguen sus objetivos de ahorro gracias a su superávit comercial, ¿no? Es el sector exterior, no el gobierno. Acordaos de la ecuación que os he enseñado antes, es el sector exterior el que le aporta al sector privado de estos países el ahorro que ellos están buscando, ¿no? Entonces permite a Alemania un crecimiento basado en las exportaciones y además incluso el milagro de conseguir un presupuesto público que se va cada vez haciendo más equilibrado, y Alemania por fin consigue ese superávit fiscal que tanto ansían, ¿no? Entonces, bueno, pues esto además se conjuga con un error de diseño, que es la prohibición de que el BCE, el Banco Central Europeo, pueda financiar, conceder anticipos o comprar deuda soberana en los mercados, ¿no? Y esos límites arbitrarios que decía. Entonces, en España aquí tenéis simplemente la estadística del crecimiento del crédito a hogares y empresas, que viene de la contabilidad financiera que publica el Banco de España. Veis cómo empieza a crecer de forma acelerada hasta que se llega a un pico en torno al año 2000. Me parece que es el pico, es en el año 2008, si no recuerdo mal. Entonces, ahí llegamos desde 500.000 millones de euros, llegamos a 2.800 millones de euros, ¿no? En un plazo muy acelerado, ¿no? Entre tanto, pues Alemania aplicaba una política, Alemania y otros países, de beggar thy neighbor, ¿no? Esas políticas de aprovecharse del vecino, que básicamente consisten en ¿qué? En aplicar las reformas Hartz, ¿no? ¿Habéis oído hablar de Hartz? ¿Alguno ha oído hablar de Hartz? Hartz era un alto ejecutivo de la Volkswagen, que fue asesor del gobierno del socialdemócrata Schröder. Entonces, como los alemanes tuvieron problemas al inicio de la Unión Monetaria porque no conseguían un crecimiento doméstico, ¿no? Un crecimiento de la economía doméstica, pues Hartz diseñó una serie de reformas que iban orientadas a lo que se llama la represión salarial, ¿no? A impedir el crecimiento de los salarios. Entonces, si os fijáis lo que hizo Alemania durante toda esta época, fijáis que el outlier, el raro, la nación que se ha comportado de forma aberrante durante todo este periodo desde la entrada del euro ha sido Alemania. Los demás países tuvieron crecimientos de salarios. Bueno, quizás España tuviera, se dice que en el caso español el crecimiento excedía la productividad, pero bueno, el comportamiento de los salarios españoles no fue aberrante en comparación con el comportamiento de otros países europeos. El aberrante fue el comportamiento de los salarios alemanes, que en muchos casos no han visto incrementos salariales en algunos tramos de renta en los últimos 15 años. O sea que todo este crecimiento basado en las exportaciones, ese modelo mercantilista alemán se ha hecho a espaldas de gran parte de la clase trabajadora alemana, ¿no? Entonces, bueno, y luego el otro problema es el problema de la fijación europea en la austeridad, ¿no? Y traigo aquí a este economista bastante olvidado, a Ava Lerner, no sé si alguno ha oído hablar de él. Por cierto, Hartz, se me ha olvidado decir que Hartz luego casi acaba en la cárcel, ¿no? Porque después de diseñar las reformas Hartz, que aplicó el gobierno socialdemócrata alemán, ¿no? O sea, supresión de beneficios sociales, etcétera. Luego se le pilló en un intento de manipular a los comités de empresa y casi tuvo que pagar al final, creo que 700.000 euros para librarse de la cárcel, ¿no? O sea, que eso te da una idea de la catadura moral de este personaje, ¿no? Pero bueno, quería traer a este olvidado economista que se llama Ava Lerner, trabajó un post-keynesiano que desarrolló el concepto de finanzas funcionales, que lo quiero traer a colación porque es precisamente, para mí, esto es la definición de responsabilidad fiscal. Es decir, la responsabilidad fiscal en la Unión Europea se define como, digamos, mantener el déficit reducido, reducir el nivel de endeudamiento, etcétera, ¿no? Ava Lerner dice, todo esto son tonterías. Al final lo que importa es el nivel de precios y el nivel de empleo. O sea, mientras
Si tenemos desempleo, eso es una señal de que el déficit es insuficiente, luego hay que aumentar el déficit público, y si tenemos inflación, eso es una señal de que posiblemente el déficit sea excesivo y convendría o bien subir los impuestos o bajar el gasto público, ¿no? Entonces, esto es desde la teoría monetaria moderna, digamos, hemos adoptado, digamos, esta visión de la responsabilidad en las finanzas públicas, porque es bastante compatible, por otra parte, con nuestra visión del dinero, ¿no? Entonces, cuando empieza la crisis, cuando se produce esa caída del crédito a familias y empresas en España, ¿qué es lo que hace prácticamente, no solo España, prácticamente todos los países europeos y Estados Unidos? Pues un plan de gasto público, ¿no? Un plan de gasto público anticíclico, el famoso plan E, que ha sido tan denostado en los medios. El plan E, es decir, que la gente lo identifica con grandes carteles a la entrada de los pueblos anunciando la construcción de una rotonda o de una acera, ¿no? Bueno, en realidad el plan E fue más que eso. Hay críticas sobre la ejecución, sobre la precipitación, sobre tal o cual. Hay muchas críticas, seguramente todas ellas legítimas. Pero desde el punto de vista, el gobierno de Zapatero, aunque yo soy crítico con Zapatero con muchísimas cosas, en este caso creo que fue la respuesta acertada y si acaso pecaría de insuficientemente ambicioso y luego tenemos el problema de que se abandonó demasiado prematuramente, porque fijaos el hundimiento del PIB español en el año 2009 y cómo esa reacción, gracias al estímulo del plan E y otras medidas, lleva a que la economía en 2010 prácticamente recupera un crecimiento mínimo, testimonial, del 0,1% en 2010, y luego volvemos a la recesión. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde había un vídeo que si hubiera tenido audio, pues hubiera intentado poneros, pero bueno, esto básicamente es una... Bueno, pertenece bastante terreno a la anécdota. Este señor se llama Guy Abey, era un asesor de Mitterrand en el año 81, me parece recordar que Mitterrand le dice, 82, me parece le pide a Mitterrand una regla de gasto, una regla para poder decirle a sus ministros no. Cuando venían los ministros a pedirle fondos para determinadas actuaciones, tener una norma que dijera no puedes porque no cumple con la regla de gasto. Entonces, Guy Abey y otros se reúnen, tienen una reunión que dura prácticamente 2 horas o menos, y dicen, bueno, el déficit en Francia este año va a estar en torno al 2%, ¿qué le decimos a Mitterrand? Hombre, si le decimos el 2% de déficit máximo es excesivamente riguroso, ¿por qué no le decimos el 3%? Le decimos a Mitterrand que no apruebe un incremento del gasto superior al 3% de déficit sobre el Producto Interior Bruto, que además pues, recuerda a la Santísima Trinidad, es un número redondo, etc. Entonces eso Mitterrand lo acepta y empieza a utilizarlo como criterio para contener el crecimiento del gasto. En ese momento los partidos socialdemócratas empiezan con su deriva monetarista y neoliberal, ¿no? Curiosamente, en Francia luego lo lleva a un ECOFIN, que son esas reuniones de ministros de Economía y Hacienda Europea, y para demostrar a los alemanes que ellos son más rigurosos todavía que los alemanes lo aceptan y se incorpora al Tratado de Maastricht y hasta hoy. Es decir, es una decisión de unos señores en una reunión, en unos cálculos, cálculo de la vieja, digamos, dicen una cuenta de la vieja, dicen, vamos a poner una regla de gasto del 3%. De ahí viene el 3% del Tratado de Maastricht. No tiene mucha más, no tiene ningún soporte teórico, científico solvente. Es simplemente un cálculo de la, digamos, la cuenta de la vieja, ¿no? Entonces, bueno, y aparte de esto, bueno, pues está el famoso artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe la autorización de descubiertas o concesión de anticipos o créditos del Banco Central o de los bancos centrales de los Estados miembros a los gobiernos, ¿no? Es decir, que lo que vamos creando es lo que he ido llamando un cerco fiscal. Entonces, en 2010 el déficit público español se va, creo recordar que era prácticamente el 9% del Producto Interior Bruto, claramente rompiendo las reglas del Tratado de Maastricht. Pero como en ese momento, como hemos visto el artículo 123, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales no están comprando deuda pública, no están sosteniendo el precio de la deuda pública, por tanto, la prima de riesgo
escapa, ¿no? Y esto es el mecanismo que habían incluido los padres, digamos, de la Unión Monetaria Europea para, digamos, someter a la disciplina de los mercados a los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Y aparecen los famosos bond vigilantes, que son estos, se supone que son estos operadores del mercado que están vigilando para que los Estados no se vuelvan locos y empiecen a imprimir billetes, ¿no? En la terminología favorita de los neoliberales, no? Entonces, bueno, a la izquierda tengo un párrafo que, si queréis leerlo, simplemente yo le escribí una carta al comisario europeo de la época, no me acuerdo cuál era entonces, y me contestó un técnico y me contestó con esta parrafada, ¿no? Si queréis leerlo, pero bueno, básicamente defina cómo la Unión Europea percibe que debe ser la respuesta de política económica a la crisis económica generada por el sector privado, ¿no? Fíjate, básicamente con medidas de consolidación y sostenibilidad de las cuentas públicas y con una política de evaluación salarial, ¿no? Ahora hablamos un poco de esto, ¿no? Y en este contexto en que digamos, el Banco Central no apoya la deuda pública y los mercados inician su ataque a la deuda de los países periféricos, percibidos como más débiles, pues empieza a disparar el rendimiento de la deuda pública, ¿no? Es decir, cae el precio de los bonos y las obligaciones emitidas por el Estado español y otros estados periféricos y empieza a dispararse la famosa prima de riesgo. Y en ese contexto se produce la famosa carta chantaje, yo lo llamo carta chantaje del señor Trichet a Zapatero, que básicamente pues, le obliga a una serie de reformas de calado claramente ideológico y que no tenían y que partían de una pobrísima comprensión de las causas de la crisis, ¿no? O sea, fijaos cómo se intenta aquí imponer una estrategia de salida de la crisis basada en la extensión del modelo alemán basado en el crecimiento de exportaciones a todos los demás países de la Unión Europea, básicamente con suprimiendo todos los derechos laborales posibles, es decir, acabando con la negociación colectiva, introduciendo contratos sin indemnización por despido, contratos temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Objetivos de política fiscal, etcétera, etcétera. Porque en ese momento el gobierno de España está contra las cuerdas, ¿no? Grecia está en una crisis que luego desencadena, ¿no? Digamos, la crisis griega, ¿no? Y España pues, se ve obligada a aplicar este programa de reformas neoliberal, abandonar el plan E, abandonar las políticas de estímulo fiscal y buscar el modelo de crecimiento basado en exportaciones, ¿no? Y bueno, pues desaparece, como veis, desaparecen los bond vigilantes. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando ya has conseguido que los estados periféricos se rindan y acepten, digamos, este programa político, aparece el señor Mario Draghi, que sustituye al nefasto Trichet, y Mario Draghi, que es un poquito más inteligente, hace ese famoso discurso diciendo que el Banco Central hará todo lo que sea necesario para salvar el euro, lo cual demuestra que ahí se cae inmediatamente la prima de riesgo de forma, y lo vimos el otro día con la presentación de Lorento, cómo cae la prima de riesgo en todos los países periféricos simultáneamente, sin tener nada que ver con la llegada de Rajoy al poder, ¿no? Y lo cual demuestra también que, digamos, que los bond vigilantes no tenían ningún papel mientras hubiera un banco central dispuesto a respaldar tus emisiones de deuda pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? Pues que en definitiva estar en el euro nos privó de poder seguir utilizando las herramientas que nos habrían sacado más eficazmente de la crisis, es decir, aumentar el gasto público, reparar los balances del sector privado y recuperar el crecimiento mucho antes. Esto lo que hizo fue llevarnos a otra estrategia, que es la estrategia de evaluación salarial y crecimiento basado en exportaciones. Hasta la 2011, ves que aquí ya están arriba las economías exportadoras que tienen un superávit comercial y debajo están las economías con déficit comercial, que son fundamentalmente los famosos PIGS, ¿no? Que hemos estado durante varios años de alguna forma soportando el superávit comercial alemán, y a partir de 2010 entra en juego esta política de evaluación salarial que lo que pretende es convertirlos a todos en exportadores, y podríamos argumentar que en este sentido la Unión Europea ha tenido éxito en ese objetivo, puesto que hoy en día prácticamente todos los países de la eurozona son naciones exportadoras. España tiene un pequeño superávit comercial, ¿no?
Lo que pasa es que hay que matizar esta foto, y aquí estuvo Nacho Álvarez creo que explicándolo hace unas semanas, y lo que vemos en realidad es que esto ha sido más por efecto de la caída de las importaciones que por un efecto, un crecimiento espectacular de las exportaciones, ¿no? Que de hecho estaban creciendo a mayor ritmo en 2009 y 2010 que en los años posteriores. ¿Por qué? Porque en esos años todos los países de la Unión Europea y otros países estaban aplicando políticas de aumento del gasto público, de estímulo de la demanda, y que eso consiguió crecimientos del 12% interanual de las exportaciones españolas, ¿no? Y un crecimiento también de las importaciones. La política de devaluación salarial lo único que ha hecho es unir la demanda. De hecho, hubo 2 años, creo que esto es 2012, o sea, 2012 y 2013, donde hubo una caída de las importaciones, un crecimiento negativo de las exportaciones. Entonces, hemos convertido a toda la Unión Europea en una zona mercantilista, ¿no? Pero no ha habido aquí ninguna, digamos, vaya, se nos ha ido otra vez esto. Ahora es que se había soltado un poco el cable. No ha habido, digamos, un compromiso o un apoyo de los países del norte de Europa para mejorar la situación en los países del sur de Europa, ¿no? La otra, como evidentemente toda esta política ha llevado, basada en el crecimiento de exportaciones, ha llevado a una deflación a la zona euro, al final, después de tener 3 años de deflación, de caídas de precios continuadas en el tiempo, el Banco Central finalmente, y gracias a que ha habido una opinión positiva del Tribunal de... ¿Cómo voy de tiempo? Porque después estoy alargando mucho, ¿no? Voy hasta las 4. Vale, perfecto. Bueno, pues digamos que lo que ocurrió cuando el Banco Central Europeo anunció su política de apoyar la deuda pública y empezó a hacer algunas compras de deuda pública de los países como Portugal, Irlanda y Grecia, hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán porque estaban entendiendo que el Banco Central Europeo estaba actuando extra vires, estaba extralimitándose y violando, entre otros, ese artículo 123 que mencioné anteriormente, ¿no? Eso, afortunadamente, digamos, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, apoyándose en una opinión positiva de un español, por cierto, se llama Cruz Villalón, al final deciden, pero probablemente torticeramente y interpretando de forma muy laxa los tratados europeos, que el Banco Central Europeo puede empezar a hacer operaciones que ellos llaman atípicas o, digamos, no convencionales. Esa es la terminología que utiliza el Banco Central Europeo. Entonces empiezan a hacer estas políticas de QE o Quantitative Easing, que habréis oído en la prensa, aunque en realidad el Banco Central Europeo los llama Asset Purchase Program, que básicamente consisten en comprarle títulos de deuda pública a quienes tienen en sus carteras esos títulos, que normalmente son fondos de inversión y fondos de pensiones más que los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permiten con este programa? Pues lo que permiten es, en definitiva, bueno, lo que se pretende es inyectar, digamos, reservas en el sistema bancario bajo la premisa de que luego los bancos van a aumentar el crédito, ¿no? Van a aumentar el crédito porque les vas a inundar de reservas y bueno, detrás de todo esto subyace el concepto del multiplicador del dinero, que es una falacia, y subyace el concepto de fondos prestables, que es otra falacia que se enseña en el Mankiw y en el Samuelson, ¿no? Todavía se enseñan. Realmente lo que consigue el QE simplemente es alterar la composición de los balances de los bancos comerciales y de los fondos de inversión, ¿no? O sea, si aquí antes tienes una cartera de títulos de deuda del Estado, pues lo que consigues es simplemente que esa cartera de deudas pase al balance del Banco Central. El Banco Central aumenta reservas en los bancos comerciales y al final los fondos de inversión se encuentran con unos depósitos donde antes tenían títulos de deuda, con la esperanza de que los fondos de inversión luego lo inviertan en empresas y que eso llegue a la creación de empleo y de inversión, ¿no? De inversión y empleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto será cierto si las empresas luego ese dinero lo cogen, o sea, emiten nuevas acciones o emiten nuevos títulos de deuda
y lo utilizan realmente para invertir. Lo que pasa es que en muchos casos lo que está ocurriendo es que las empresas lo que hacen, como están muy apalancadas y muy endeudadas, es devolver ese dinero otra vez al Banco Central, ¿no? Es decir, a sus bancos, perdón, o sea, amortizar préstamos, ¿no? Aunque ha tenido entonces, quiere decir que las dos estrategias de la Unión Europea para conseguir recuperar el crecimiento, que son la estrategia basada en las exportaciones y luego a la desesperada estas políticas de quantitative easing, realmente no son las herramientas más eficaces para sacar la economía española y las otras economías periféricas de la situación de deflación y depresión, ¿no? Lo que realmente ha sacado la economía española ha sido el gasto público deficitario, ¿no? Y lo veis aquí en azul, tenéis la capacidad de necesidad de financiación, es decir, el déficit de las administraciones públicas. Aquí es importante tener en cuenta el concepto de déficit estructural frente al déficit coyuntural. No voy a entretener mucho, pero básicamente el déficit estructural es aquel que corresponde al nivel de pleno empleo. Bueno, como veis, el déficit digamos, de las administraciones y el déficit estructural ha sido negativo todos estos años. Todos estos años hemos estado incumpliendo los objetivos de Maastricht. Hubo un momento en el que el gobierno de Rajoy entró y aplicó políticas de austeridad y aquello se notó en la reducción del déficit estructural del menos 6,2 al 3,5, pero eso tuvo un efecto nefasto en el empleo y en la recuperación económica, y frente a la historia que nos cuentan desde el gobierno de que han sido los esfuerzos y sacrificios de los españoles, bueno, yo quiero decir es que a mí ya me han hecho sacrificarme mucho y al final ha sido a cambio de nada. O sea, yo he pagado un precio tremendo por estas políticas del gobierno de España y creo que ha sido un sacrificio en balde, ¿no? Porque normalmente además estos sacrificios se imponen sobre cabezas ajenas, ¿no? Así que, pero aún así, el hecho de que Bruselas, a pesar de sus amenazas de que nos va a sancionar y nos va a poner una multa, al final ha sido el esfuerzo fiscal, digamos, o el gasto deficitario del Estado el que realmente ha conseguido, y no podía ser de otra manera, que se repararan los balances de las familias y de las empresas, ¿eh? Y todavía queda algún camino que recorrer. Fijaos en este gráfico, que simplemente es el PIB en volumen, es decir, tomando como referencia el año 2008, y como fijaos, como 34 trimestres después del inicio de la crisis, a finales de 2016, en volumen, todavía producíamos menos que en el año 2008, ¿no? O sea que lo único que hemos conseguido, sí, hemos conseguido una recuperación, pero esta ha sido probablemente la recuperación más larga de la historia de una recuperación económica, de la historia económica de España, probablemente desde la Guerra Civil. O sea, esto no había ocurrido nunca. La última crisis del año 92, hice el cálculo el otro día, y nos recuperamos en 7 trimestres. Aquí hemos tardado 34 trimestres. Creo que este trimestre ya por fin llegaremos a la línea roja de arriba, pero fijaos el impacto que ha tenido esto, ¿no? Es decir, una recuperación económica que podíamos haber tenido aquí, se ha pospuesto hasta aquí, ¿no? Esto ha sido el impacto de la política o la estrategia de salida de la crisis de la Unión Europea y el precio de los errores de diseño del sistema monetario europeo, ¿no? Y si vemos el comportamiento de los países dentro y fuera del euro, la mayoría de ellos no se habían recuperado, los periféricos, ¿no? No estoy hablando de Alemania, la mayoría de los periféricos no se habían recuperado todavía en 2015, me falta aquí el dato de 2016, ¿no? Hay una historia un poco rara que es la de Irlanda, pero eso es un efecto estadístico y relacionado con su régimen fiscal. Pero bueno, en definitiva lo que acabamos es, para concluir, porque quiero ya hablar de soluciones para la unión monetaria, pues acabamos con un cerco, lo que he llamado el cerco fiscal, ¿no? Es decir, los bancos centrales no pueden financiar a los estados, arrebatamos los bancos centrales a los estados, imponemos límites irracionales y arbitrarios al gasto público y a la deuda pública, toleramos el mercantilismo de países, porque todavía hoy Alemania tiene un superávit del 8,6% superávit comercial sobre el PIB, que es absolutamente descomunal. O sea, hay pocos precedentes de un Estado que mantenga durante años y años y años superávits comerciales del 8, y pico por ciento. Es una barbaridad. O sea, Alemania está volcando en el resto del mundo producción que no consumen ellos por valor de 200 y pico mil millones de euros todos los años, que eso es el 20% del PIB español, todos los años. Eso lo está absorbiendo el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el resultado para mí es una o dos generaciones perdidas, ¿no? Desgraciadamente, 2 generaciones perdidas, tasas de paro inaceptables, propias de un país, un estado fallido de África,
y un aumento, por supuesto, no he traído aquí estadísticas de desigualdades, pero las conocéis, ¿no? De un aumento exagerado de las desigualdades. Entonces, ¿qué soluciones veo yo para la unión monetaria desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna? Bueno, hay una que sería la más evidente. Es decir, bueno, es una unión monetaria incompleta, tenemos una unión monetaria, pero nos falta el brazo fiscal, ¿no? Tendría que haber una unión fiscal, una verdadera federación europea con un gobierno federal que tuviera una capacidad de gasto que le permitiera compensar las alteraciones en la coyuntura, en la demanda, ¿no?, del sector privado con un aumento de gasto público deficitario. Y, ojo, es importante esto de gasto público deficitario, porque aquí hay un poco de confusión, porque hay muchos políticos, sobre todo en la izquierda, que piensan que una política fiscal anticíclica es un aumento del gasto acompañado de un gasto de los impuestos, con lo cual te quedas igual, ¿no? Eso tiene que ser gasto fiscal deficitario. ¿De qué volumen, qué tamaño tendría que tener ese gobierno federal europeo? Bueno, aquí sigo un poco a Minsky. Si habéis leído a Minsky, Minsky hablaba de que el gobierno federal americano, el gobierno federal de los Estados Unidos, tenía un tamaño que le permitía compensar las variaciones en aquella partida que es la más volátil de la demanda, ¿no?, que es la inversión, ¿no?, que viene a ser en torno al 15-20%, en España incluso ha sido, en los años buenos de la burbuja, casi del 28% del PIB. Entonces Minsky decía, el gobierno federal tiene que tener un presupuesto que sea del orden de magnitud de la inversión, de la formación bruta de capital fija, ¿no? Esto es formación bruta de capital fija respecto al PIB de la economía española. Entonces, ¿eso qué permite? Pues si hay una caída de la inversión y la inversión cae del 25 al 20, como el presupuesto federal ya está en ese orden de magnitud, pues no cuesta demasiado aumentar, digamos, el presupuesto del gobierno federal y compensar esa caída del PIB del sector privado con un aumento del PIB procedente del sector público. Por tanto, lo que propondría es un presupuesto de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que ahora mismo está en el 1%, claramente insuficiente, pues a la orden de magnitud por lo menos 12, 15, 20, incluso 20%, ¿no? Problemas. Primero implica, tenemos ya un problema, es que en la Unión Europea hay 28 estados, que ahora van a ser 27 con la salida del Reino Unido, y solo 19 estados que son miembros de la zona euro. Entonces tendríamos que tener un parlamento, porque esto yo creo que los presupuestos públicos tienen que tener, se tiene que rendir cuentas ante un parlamento democráticamente elegido, o sea que tenemos que tener otro parlamento europeo y otro gobierno federal europeo, que no fuera la Comisión. O sea, tenemos que hacer un nuevo tratado. O sea, en realidad la Unión Europea no nos vale. Tenemos que crear un Estado federal, lo cual implica otro tratado, que no van a querer participar en ellos todos los estados que ya están fuera del euro y que no quieren estar, la mayoría de ellos, ¿no? O sea que ahí tenemos un problema. Y el otro problema que yo veo es, claro, el 20% del PIB, eso significa desaparece el Estado español. Porque el volumen de gasto, es decir, todos los programas de gasto, todas las competencias del Estado español, una gran parte se han transferido a las comunidades autónomas, el resto se tendría que ir a Bruselas. Liquidamos el Estado español. No hay ningún inconveniente, esto es un tema digamos, de preferencias, ¿no? Pero la cuestión es, yo tengo verdaderas escepticismo acerca de la disposición de países como Francia o Alemania a renunciar al 20% del PIB y cedérselo a Bruselas, es decir, a menguar su Estado y cederle todas las competencias a una autoridad central federal europea. Yo no creo que esta solución sea factible, políticamente. Técnicamente, impecable. Política y culturalmente, no veo a los alemanes aceptando que un gobierno federal europeo esté dispuesto a aumentar el gasto público en federal con los impuestos que pagan los alemanes, ¿no? Esto es el discurso que va a haber, ¿no? Entonces, yo esta solución no la veo. Hay una solución quizás técnicamente un poco más, o culturalmente un poco más factible, ¿no? Que sería la financiación monetaria directa, es decir, el Banco Central Europeo financia a los estados por una de tres vías, o bien directamente, es decir, suprimir la prohibición que está en los tratados europeos del artículo 123, que impide o prohíbe que los bancos centrales concedan anticipos a los gobiernos,
De hecho, desde la teoría monetaria moderna, la mayoría de nosotros diríamos que no hace falta la deuda pública, porque la diferencia entre deuda pública y reservas es simplemente que una paga intereses y otra no. De hecho, la deuda pública la llamamos corporate welfare, es decir, beneficencia para las grandes fortunas, porque la única diferencia es que es un tipo de depósito distinto de otro. No hay más diferencia, ¿no? Pero bueno. La otra es que el Tesoro vendiera directamente, el Tesoro de todos los países de la zona euro, vendiera directamente al BCE sus emisiones de deuda, ¿no? Sin la ficción esta que ahora tenemos, si leéis el informe que hizo Cruz Villalón al Tribunal Superior de Justicia Europeo, ahí decía que hay que darle al mercado una oportunidad de que se formen los precios en el mercado, ¿no? Lo cual es una falacia, porque al final el Banco Central Europeo está comprando esa deuda al precio que decide ello, con lo cual los precios en realidad los determina el Banco Central Europeo, y en ese sentido está incumpliendo el propio análisis que hace Cruz Villalón, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una opción. En vez de pasar por el mercado, ¿no? Lo que hace ahora el Tesoro es vende títulos al mercado primario, viene el Banco Central y los compra y se van al final a la balanza del Banco Central Europeo. Una mera ficción. Al final, por la puerta de atrás, se está incumpliendo el artículo 123. Eso es la realidad, ¿no? Y la tercera opción es, bueno, pues que el BCE lo que está haciendo realmente hasta ahora, pero que compre toda la deuda en el mercado sin condiciones, porque ahora, para participar en el programa de QE, tu deuda pública tiene que estar calificada con la máxima calificación de una agencia tipo Moody's o Standard & Poor's, ¿no? O AAA, y sin limitaciones. Es decir, lo que está haciendo ahora de QE el Banco Central Europeo tiene ese efecto sobre los balances de los fondos de pensiones, pero no es demasiado útil desde el punto de vista de posibilitar el aumento del gasto público, porque el Banco Central impone que los estados sigan cumpliendo con los objetivos de austeridad y de consolidación fiscal, ¿no? Con lo cual es suprimir este límite, o Warren, por ejemplo, pone un límite que yo creo que podría ser suficiente, un límite de déficit del 7 al 8% del déficit fiscal sobre el PIB, ¿no? Eso sería suficiente probablemente para sacar las economías periféricas definitivamente. Desde luego hace 5 años habría sido suficiente para sacarnos inmediatamente y muy rápidamente de la crisis, pero nos vamos a encontrar de nuevo con muchos problemas para que esta propuesta tuviera éxito. Nos vamos a encontrar con ese artículo 123, porque lo viola, y la necesidad, por tanto, de modificar unos tratados. Y si os habéis leído los tratados de la Unión Europea, y me parece que es el artículo 48, en la parte relativa a la modificación de los tratados, veréis que hace falta la aprobación por mayoría del Consejo Europeo, la aprobación al Parlamento Europeo y la aprobación por los 28 a los 27 Estados miembros, los parlamentos de los 28 a 27 Estados de la Unión Europea. Es decir, conseguir estas modificaciones de los tratados puede ser un proceso interminable, ¿no? Que podría llevarnos, si habéis asistido a otras negociaciones de tratados europeos, son entre referéndum va, referéndum viene, cumbres, negociaciones entre estados, etc. Nos vamos a 5 o 10 años más para resolver el diseño institucional del euro, ¿no? Entonces, la tercera opción es la salida del euro, ¿no? Es decir, introduzco una nueva moneda, que es algo tan sencillo como decir, a partir de la fecha tal, todos los gastos del Estado español y todos los impuestos del Estado español se cobran en una nueva unidad monetaria que defino yo como, digamos, soberano, o como Estado soberano, ¿no? Es decir, eso es simplemente salirse de la zona euro, ¿no? Y evidentemente somos partidarios de un tipo de cambio flotante. Esto sería materia para otro seminario. ¿Por qué? Pero entendemos que fijar el tipo de cambio respecto a otra moneda, como ha hecho históricamente los países miembros de la Comunidad Económica Europea, antes del euro ya habían decidido fijar sus tipos de cambio, pues te genera unas restricciones. Y hay un famoso trilema, ¿no? Donde tienes que elegir entre control de capitales, tipo de cambio o control sobre tu política monetaria. No puedes tener las tres, ¿no? Entonces tienes que renunciar a una para tener las otras dos, ¿no? Que sería materia para otro seminario, ¿no?
Esto viene de un documento que escribieron Mosler y Pilkington hace unos años, ¿no? Decían, bueno, ¿qué pasa con todos los depósitos y todas las obligaciones y deudas del Estado emitidas en euros, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los convertimos a la nueva moneda o los dejamos estar? No sé qué opináis vosotros. Aquí, que levante la mano el que esté a favor de convertir todos los depósitos a la nueva moneda. ¿Y a favor de mantenerlos en euros? Aquí nadie se pronuncia. Aquí hay dos o tres personas. Claro, exactamente. Es que el problema que tienes es que si tú dices todos los depósitos, me parece que son 300 y pico mil millones de euros en depósitos, más aproximadamente otro billón de deuda pública, si tú coges y conviertes todo eso de golpe a la nueva moneda, eso es colocar en el mercado un volumen ingente de tu nueva moneda y además se lo estás imponiendo a gente que a lo mejor no quiere tener esa moneda, con lo cual causas el hundimiento de la cotización, ¿no? de tu moneda, ¿no? Ahora, evidentemente sí que tienes que decidir que o sea, tienes que proteger, digamos, al consumidor y al trabajador y decir, a partir de ahora, todos los contratos de trabajo, todos los contratos de adhesión, digamos, de las compañías eléctricas, telefónicas, etcétera, tienen que definirse en la nueva moneda. Puedes dejar que haya una libertad de negociación entre iguales, pero no entre desiguales. Entonces puedes tolerar que algunas empresas decidan mantener sus contratos denominados en euros, pero sí que tienes que conseguir o imponer por ley que la mayor parte de los contratos y todos los pagos que se generan en el futuro sean en la nueva moneda, ¿no? Evidentemente, tendrías incluso, en virtud de lo que se llama la lex moneta, y no sé si alguien conoce este concepto, bueno, esto está incorporado al derecho internacional desde hace muchísimo tiempo, está bastante aceptado. El Estado soberano decide qué moneda se utiliza en su territorio y cuál es su valor. Y si mañana el gobierno pues por decir un país, Noruega, decide que la moneda, la corona noruega vale 10 coronas el euro en vez de 5 coronas el euro, nadie puede llevar al gobierno noruego a juicio por esa cuestión. Tiene soberanía. Incluso el gobierno noruego puede decir, cambio la unidad monetaria y donde antes había coronas, ahora introduzco una nueva moneda que voy a llamar marcos noruegos. Es decir, esto implica que incluso el Estado podría plantearse redenominar toda su deuda que está emitida en euros, redenominarla a la nueva peseta o la nueva unidad monetaria que definiera. Legalmente no se le podría llevar al Estado español a juicio, evidentemente los fondos buitres lo harían igual que lo han hecho con Argentina, e intentarían enredarnos en litigios y pleitos, pero en principio eso es un principio aceptado universalmente en el derecho internacional. Yo no soy abogado, pero podéis buscarlo y está bastante aceptado. Entonces, claro, cuando se habla de la salida del euro, todo el mundo nos amenazan con la apertura de la puerta a los infiernos, con el fin del mundo, con la salida de los 4 jinetes del apocalipsis, de la hiperinflación, la gran devaluación, etcétera. Bueno, la ruptura de uniones monetarias ha sido algo extraordinariamente frecuente en la historia de la humanidad y va a seguir siendo frecuente. Aquí hay un estudio de Andrew K. Rose, se llama Checking Out, Exits from Currency Unions, donde estudia 69 rupturas de uniones monetarias producidas desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellas han sido antiguos países colonizados que se han independizado de su metrópoli. Aquí hay en concreto 69. Lástima que no esté, por ejemplo, la ruptura de la Unión Checoslovaca o la ruptura de la Unión Monetaria Rusa, de la antigua Unión Soviética. Y hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la inestabilidad macroeconómica fue sorprendentemente más baja de lo que uno esperaría. Sí que advierte un cierto repunte de inflación en el momento de la ruptura de la Unión Monetaria o de la salida de la Unión Monetaria. Y también hay algo interesante, que aquellos países que se salen de uniones monetarias suelen ser A, países democráticos, B, economías relativamente grandes, y había una cosa más que no recuerdo, y que tendrían a mostrar un periodo de un poco de inflación, pero no excesivamente
no una hiperinflación, ¿no? No se convierten en Zimbabue todos estos países por salir de sus uniones monetarias, ¿no? Que bueno, aquí un ejemplo que es un poco quizás tiene algún elemento de comparabilidad y podríais criticarlo también, entendería que lo criticaréis, pero acordaos del caso de Argentina, que había implantado un sistema de currency board o de peg del peso argentina con el dólar de Estados Unidos y bueno, aquello se volvió insostenible. En 2001 Argentina abandona la convertibilidad y bueno, pues se produce un repunte de inflación que llega hasta el 40% y Argentina luego, pero al poco tiempo, en menos de 2 años, se reconduce a una inflación que para Argentina del 10% es bastante normal. Ya podríamos hablar de los problemas que tiene la economía argentina, hasta que ha llegado Macri, que lo lleva hasta el 40%, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y fijaos sobre todo lo que pasó con el desempleo en Argentina. Cuando Argentina sale del corralito, cuando abandona la convertibilidad, con una tasa de desempleo del 20 y tantos %, creo que era el 21%, ¿vale? Y fijaos rápidamente que consigue reducir la tasa de desempleo hasta tasas inferiores al 8%, casi 5%, hasta que llegó Macri, todo hay que decirlo. Macri ha conseguido estropear la economía argentina. Luego hay gente que dirá, no, es que los argentinos manipulan sus estadísticas, todo lo que queráis. La salida de Argentina de la convertibilidad fue un éxito. Fue un éxito. La ruptura de la Unión, podría haber traído también el gráfico de la ruptura de la Unión Checoslovaca, también fue un éxito. No ocurrió ninguna catástrofe. Sí que es verdad que hay una preocupación, y es que la economía española está muy endeudada con el resto del mundo, ¿no? Esto viene de las cuentas financieras que publica el Banco de España. He señalado en rojo a cifras que me parecen más preocupantes. Vamos a bajar las empresas por ahora, ¿no? Fijaos en las instituciones financieras, ahí estamos hablando del BBVA, el Santander, que han financiado su expansión latinoamericana y otras aventuras internacionales con capitales obtenidos de otras, pues todo, supongo que de Londres y de Alemania, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, pues tienen una posición neta, porque estos activos, estos son los pasivos, pues el neto es relativamente asumible, tiene una posición financiera negativa de 38.000 millones de euros. Yo creo que los bancos como el BBVA, el Santander, muy internacionalizados, quizás experimentaran alguna dificultad, pero yo creo que para ellos va a ser más un tema de gestión de riesgos y de acoplamiento, ¿no?, entre flujos de efectivo en unas unidades monetarias y otras. Para el Banco Santander, por ejemplo, España ya representa menos del 30% de su negocio total. O sea que no me preocupan en exceso los bancos. Quizás me equivoque, porque tampoco tengo acceso a sus balances en detalle, ni tengo tiempo de estudiarme, ¿no? El Banco de España tiene ahí 385.000 millones de deuda con el resto del mundo. Una gran parte de esa deuda son monedas y billetes, ¿no? Pero sobre todo la parte del león se la llevan los saldos del Target 2. ¿Sabéis lo que es el Target 2? El Target 2 es el sistema de compensación de pagos de la zona euro, ¿vale? Entonces, es el sistema que utilizan. Entonces, cuando tú haces un pago a un banco, a un cliente en Alemania, a un proveedor en Alemania, la orden a tu banco en España, el Banco de España, digamos que adeuda en tu cuenta, abona su cuenta de reservas en el Banco de España. El Banco de España, a su vez, hace un abono en la cuenta del Banco Central Europeo y al final llega, a través de una secuencia de apuntes contables, llega al Banco Comercial Alemán, ¿no?, que ve cómo su cuenta de reservas en el Banco Central se abona y a su vez el Banco Alemán abona la cuenta del cliente, de su cliente alemán, ¿no? Es decir, esto pasa a través de un sistema que está evidentemente es electrónico, se llama Target 2. Entonces, evidentemente, en los últimos años, sobre todo a consecuencia de las operaciones de QE, que hemos comprado muchos bonos y obligaciones de tenedores de deuda pública española extranjeros, sobre todo en Alemania, en grandes bancos y fondos de inversión alemanes y franceses, pues eso se ha reflejado en un aumento del saldo Target 2, del saldo negativo del Banco de España con el Target 2. ¿Qué pasa con el Target 2? Mario Draghi hace un par de meses dijo que si Italia se salía del euro tenía que saldar toda la deuda que tenía Italia con el Target 2, lo cual es mentira, porque el Target 2 esto es un saldo nacional, es decir, no hay una exigibilidad de este saldo, eso no vence mañana, eso es un saldo que está ahí permanentemente,
Podría estar ahí per secula seculorum, nunca vence. Y de hecho, podríamos seguir participando en el sistema Target 2, igual que hay otros países que no son miembros de la zona euro que están participando en el Target 2. Por ejemplo, creo que Hungría está en el Target 2, creo que Croacia también, creo que Dinamarca también, creo que, incluso no estoy seguro, pero creo que sí. Creo que Polonia, creo que estoy, por ahí no estoy ya tan seguro, ¿vale? O sea, hay una serie de países que no son miembros de la zona euro y participan en el Target 2, con lo cual esto no me preocupa excesivamente. Me preocupa un poco más esa deuda de 460.000 millones de deuda pública que tiene el Reino de España con el resto del mundo, y esto está denominado en euros. Aquí hay dos posibilidades: o lo redenominamos a la nueva moneda y hacemos en definitiva una especie de default, que tiene la pega además de que produciremos esa depreciación, o nos comprometemos a pagarla en el futuro. Es mucho dinero, esto es casi el 46% del PIB español que debe el Estado español al resto del mundo. O sea que aquí hay un riesgo cierto de que el Estado español tuviera que hacer algún default. No lo podemos descartar, es posible. También es posible, dependerá de los plazos de vencimiento. Yo, si fuera el Estado español, aprovecharía la paz que hay ahora en los mercados financieros. ¿Me tengo que terminar? Sí, porque te veía el reloj y ya se me está alargando. Vale. No, voy a terminar ya, creo que es la última. Y bueno, pues lo que ocurriría, bueno, pues yo creo que habría que ver qué flujos de efectivo prevé el Tesoro. Yo intentaría alargar los plazos de vencimiento lo más posible. Yo, si fuera a salir del euro, lo haría en secreto. No se lo diría ni a mis socios europeos. Lo haría de la noche a la mañana, el viernes, cerrando los bancos el viernes, convocando al Parlamento al día siguiente a una reunión de urgencia y por Real Decreto Ley. Y el lunes sería fiesta para que diera tiempo a los bancos para adaptarse, y al mismo tiempo las semanas anteriores le habría dicho al Banco de España: haz todo el QE que puedas para que esto vaya a tu balance, ¿no? Y pase de aquí a aquí, ¿no? Que no es exigible, y iría en plan canalla, no hay otro, ¿no? En plan canalla. Y si no hay más remedio que hacer un default, pues se hace un default. Otros países lo han hecho. Pero, en fin, alguien siempre pierde. Siempre que hay una salida, alguien va a perder. No va a salir gratis, eso está claro. La cuestión es... ¿Cómo Inglaterra, cómo le va a ir? Bueno, Inglaterra no está en el euro, con lo cual no tiene ningún problema. Quizás sea un poco más preocupante esta situación de las grandes empresas del IBEX, porque dice sociedades no financieras, pues obviamente quienes tienen capacidad de endeudarse en los mercados financieros internacionales, pues Movistar, Telefónica, ¿no? Iberdrola, las grandes empresas del IBEX 35, que se han endeudado mucho y tienen una posición financiera neta muy negativa. Esto es preocupante, pero es preocupante para sus accionistas. Por lo que a mí respecta, desde mi punto de vista de ciudadano perjudicado por las medidas de austeridad y que desea que haya pleno empleo para los jóvenes, pues me la repampinfla. Pero eso soy yo. Evidentemente al señor, Botín, o a la señora Botín, a la señora, o al, digamos... Un hombre, un voto. Claro, un hombre, un voto. Y lo que pasa es que esto explica gran parte de la campaña de miedo por la salida del euro. Los que tienen miedo son ellos. Entonces yo dejaría, oye, si tienes que vender tu filial en Latinoamérica, pues tendrás que venderla. Pero yo rescataría, si acaso, tu negocio en España, si me interesa socialmente, para no perder los empleos, pues. Y reflexiones finales, simplemente, si tengo tiempo, y si no, lo dejo aquí. Son las 4 o las 5. ¿Dos reflexiones finales o la dejo? Casi lo dejo aquí. Bueno, sigo. Bueno, yo desde mi punto de vista soy partidario del euro, no lo oculto, soy partidario de la salida del euro, a pesar de los costes que tendría, y reconozco que tendría costes. Pero mi postura no solo es por una cuestión de eficacia económica, que también. Es fundamentalmente lo que, como consecuencia de una reflexión que me hago sobre todo este fenómeno de la globalización y el tipo de federación o de federalismo europeo en el que hemos entrado, ¿no? Es lo que yo he llamado el error Habermas, ¿no? Habermas, ¿sabéis quién es? Este pensador alemán, muy identificado con ideas muy ligada a la socialdemocracia. Y Habermas, bueno, pues piensa que reconoce por una parte los logros del Estado-Nación como institución que ha conseguido asegurar un nivel de bienestar y derechos sociales sin precedentes en la historia de la humanidad, pero dice, claro, el problema es que la globalización está debilitando al Estado-Nación. Y para defender, y además, bueno, pues aunque la Comunidad Económica Europea ha tenido éxito poniendo fin a décadas de guerras y rencillas entre los Estados europeos,
Dice, eso no es suficiente para animar a los europeos a que persigan una unión política, ¿no? Entonces dice, la única solución para preservar el Estado social europeo es que se unan en una Unión Europea que va a ser la única institución capaz de defender ese Estado social, ¿no? Y yo creo que ahí se equivoca. Porque por una parte uno observa el resto del mundo y ves que estados como el japonés, el coreano, Corea del Sur, China, Brasil, Nueva Zelanda, Noruega, Estados Unidos, son todos estados de nación que no parecen estar teniendo ningún problema en defender su estado social, ¿no? Si hay problemas del estado social son motivos derivados de una determinada visión ideológica y el triunfo del neoliberalismo, ¿no? Y creo que tuvo una visión mucho más acertada Hayek, el austríaco, que en esto creo que no se equivocó. Y Hayek decía, bueno, en el caso de una federación interestatal, digamos, no hay lazos afectivos entre los alemanes y los griegos, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha demostrado en esta crisis. A los alemanes, más duros que los alemanes con los griegos no ha habido, han sido durísimos con los griegos, han sido injustamente duros, han sido duros con los alemanes del este, no tanto. Es decir, no existen esos lazos afectivos que permite que un Estado social en un momento determinado proteja a un determinado colectivo, una determinada industria, un sector rural, una minoría, y esos lazos al carecer, digamos, al no existir esos lazos que se dan dentro de un Estado, dice una Unión Europea, y esto es un ensayo que escribió en el año 39 y creo que luego se incluyó en la recopilación del Camino a la Servidumbre, ¿no? Que no sé si lo habéis leído. Bueno, pues dicen, en una federación como la que él proponía, el Estado social no sería posible, que es lo que pretende Hayek. Te cargas el Estado social. Y ponía ese ejemplo, ¿no? El Estado nacional, las ideologías actuales hacen que sean comparativamente sencillo persuadir al resto de la comunidad que le interesa proteger su industria o su producción de trigo. La consideración decisiva es que su sacrificio beneficia a compatriotas cuya posición le resulta familiar. Esto desaparece en la Unión Europea. Y esto es una de las razones por las que pienso que una unión federal europea hoy no es posible, ¿no? Y luego la otra cuestión que me preocupa sobre la Unión Europea es lo que se llama el proceso de captura oligárquica, ¿no? A la que son especialmente propensos las instituciones multilaterales. Captura oligárquica hay de todas las instituciones, en todos los estados y en todas las instituciones. Pero esta captura oligárquica es especialmente fuerte en las grandes instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por supuesto, las instituciones de la Unión Europea. Y por tanto, son instituciones que están mucho menos, están gestionadas por gente que se siente mucho menos concernida por las consecuencias de las decisiones que toman y el impacto que tienen sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, al final acabamos con una Unión Europea donde podríamos cerrar el Parlamento español, porque ya no sirve para absolutamente nada, no tiene prácticamente competencias de ningún tipo, porque o es el gobierno el que tiene la iniciativa legislativa y además los presupuestos hay que pasarlos por Bruselas, a través de todas estas medidas de control del gasto público, impuestas, con lo cual hay que consultar con Bruselas si le parece bien nuestro presupuesto o no le parece bien. Hemos asegurado la independencia de los bancos centrales, ¿no? Para que no respondan ante ninguna instancia democrática y hemos impuesto esta regla de gasto en la Constitución española por el artículo 135 y además hemos creado una institución que nadie ha oído hablar de ella prácticamente, pero que está ahí, que es la Autoridad Independiente, fijaos cómo se llama, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que obviamente lidera una persona que antes ha trabajado en el Fondo Monetario Mundial, en el Banco Mundial, o sea, fijaos la independencia ideológica que puede tener, ¿no? Y que teóricamente tiene que hacer informes sobre el grado de cumplimiento de las políticas de convergencia o de consolidación fiscal, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto no tiene arreglo. O sea, esta Unión Europea, desde mi punto de vista, no tiene arreglo, que es una institución que va a tener siempre estos vicios de captura oligárquica y de menoscabo de la soberanía democrática. Y nada más. Y nada, ¿no? Si queréis saber algo más de nuestra asociación, pues ahí está, Red MMT.